hay murallas que Él no pueda derribar. No hay enfermedad que Él no pueda sanar. No hay problemas que Él no pueda resolver, porque nada es imposible para Dios. No hay murallas que Él no pueda. En su programa, que es más que un tema de salud. Esta ocasión, en este programa, vamos a tener el testimonio de un amigo mío, una persona que sirve a Dios con todo su corazón, pero que el testimonio de él es tan impactante que ustedes van a tener una forma de aferrarse más a Dios y de saber, como él dice, que Dios sana, salva y prospera. Tenemos con nosotros al ingeniero Hermilo Cerda Sánchez, mi amigo, mi compañero de trabajo por muchos años, pero que un día Dios hizo un milagro en usted y quiero que nos lo comparta, porque a mí me impacta. Yo que lo conocí antes, un día usted llegó por ahí como supervisor mío, Sí. ¿verdad? ¿Se acuerda? Sí. Llegó como supervisor y llegó y con muchos conocimientos y yo con mucho desconocimiento, y me impactó tanto su forma profesional de trabajar. Y después seguimos una amistad. Con el tiempo, por trabajar en lugares diferentes, lo dejé de ver. Y en ese tiempo pasó un evento con usted que quiero que nos comente. A ver, hace 10 años, vamos a comentar hace 10 años. Primero usted tuvo sin haber tenido nada antes de una infección, de un problema que supiera de colesterol, de repente usted supo después un infarto. Sí, Platícanos, un infarto, por favor. Sí, bueno, como usted dice, yo no padecía de ninguna enfermedad y siempre estaba al pendiente de mis controles, de mis análisis. Era hasta sangronzón para la comida y bueno, me cuidaba mucho, hacía mucho deporte. Y sí, de repente tuve un infarto. Cuando me dio ese infarto, estuve 12 días en coma. En ese inter tuve 2 paros cardíacos. En el segundo paro, a mi familia, los médicos le informaron que había solamente un 10% de probabilidad de vida y de vivir iba a ser con secuelas neurológicas. Cualquiera de ellas, ¿verdad? Pues es incapacitante. Pero bueno, gracias a Dios reaccioné bien y salí, me dieron de alta. Pero después de la alta me mandaron a Monterrey para estudios de medicina nuclear para determinar si había probabilidades de una operación, pero el estudio reportó de que no, que ya se había necrosado el 50% del corazón y parte de la arteria. Entonces ya el pronóstico era bastante malo. 50% es muy malo, ¿verdad? Sí. Voy a abundar un poquito más. Cuando usted le dio el infarto, usted solamente se sintió mal, pero no recuerda inclusive que le haya hablado a un familiar y que le haya dicho, voy a pasar por ti para que vayamos. No, no, cuando yo volví en sí, a mí se me borraron 2 días, el día del infarto y un día anterior, pero ya en el transcurso del tiempo me ayudaron a reconstruirlos. Ajá. Y sí, cuando yo me empecé a sentir mal, yo le hablé a un sobrino que se estuviera al pendiente y yo agarré mi carro, salí, fui por él y ahí ya le cedí el control del auto y ya me llevó él a la clínica, sí. Y lo dejaron ahí internado. Sí. Fue cuando pasó esos tiempos de que 2 paros, etc. Sí, bueno, sí, así es. Yo en ese tiempo no me informé de que usted había tenido ese problema. Pasan 6 meses. Sí. Y en esos 6 meses, tiene usted una gran limitante, porque ya no puede correr, y aun cuando yo recuerdo que usted siempre es muy puntual de su comida, como dice usted no anda comiendo entre comidas o cosas de chatarra y todo eso, muy, muy disciplinado. ¿Le cambió su vida ese primer evento? Sí, sí, totalmente, porque bueno, ya todo era con limitación, ¿verdad? A estar al 50% de la capacidad del corazón, pues obviamente que yo ya tenía que medirme pues en todo.
Entonces solamente caminaba y comía lo que debía comer y así la pasaba. Pero a los 6 meses, a raíz de una infección de vías respiratorias altas, tuve un shock cardiogénico. Entonces, mi corazón, como estaba al 50, la eficacia se redujo a menos del 20 y entonces, como ya no latía como debía ser, entonces mis pulmones empezaron a llenar de líquido, ¿verdad? Y tuve que ser ingresado nuevamente al hospital. Aquí, en ese momento, ahí ya me enteré yo, ¿verdad? Que usted estaba, nunca supe que había tenido un primer evento. Sí, yo realmente me enteré, alguien conocido de los dos me dijo que usted había tenido, que estaba internado, que estaba muy grave, y fui al hospital. Ahí me encuentro a su hermano. Sí. Y su hermana empieza a decirme que las visitas están limitadas, lógicamente, para la familia. A mí, yo me acuerdo haber pensado o entendido que estaba usted en terapia intensiva, pero no era así. Usted estaba en cuidados intermedios o algo así, pero usted ya había tenido todavía más problema de su corazón. Sí. Lo pasan a piso y ya podemos verlo, ¿verdad? Ya consciente. Yo sé que nunca perdió en esta vez la conciencia, pero ya platicamos. Vimos que pues sí estaba bastante mal, pero cuando sale usted del hospital, lo tienen que mandar a Monterrey. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué es lo que le dicen los médicos? Sí, bueno, de aquí me envían a Monterrey porque el médico me dice que ya no había más que hacerme aquí. Entonces me mandan a Monterrey a un hospital que tiene un área especializada en cardiología. Entonces al recibirme allá, pues inmediatamente me pasan a estudios. Del primer estudio que me practicaron, yo salí ya con el marcapasos puesto. Ajá. Y me siguieron haciendo más estudios y se llegó a la conclusión que yo necesitaba un trasplante de corazón. Es difícil conseguir un trasplante, en primer lugar porque la persona que lo va a recibir sabe que es a costa de la vida de otra persona. Sí. Hace poco le quiero comentar que un hermano mío, mi hermano que sigue de mí, me avisaron que estaba en el hospital porque le había dado un infarto. Y él toda la vida ha sido deportista. Tiene muchos trofeos de toda la vida, y él es especialista en halterofilia y entonces tiene su gimnasio, siempre ha sido delgado, muy cuidado en su comida también. No había, como le dicen en Monterrey, pretexto, a lo mejor yo, ¿verdad? Pero él, pretexto para que estuviera ahí, no. Y solo la punta del corazón tenía necrosis, un 10%, y eso era alarmante. Pensar que ya había bajado a un 20%, como dice usted, realmente es Dios el que le reservó su vida, conservó su vida. Sí. Y cuando usted habla de un shock cardiogénico, yo estoy hablando en términos médicos, ingeniero, de casi una muerte, ¿sí? Un shock neurogénico, un shock anafiláctico, un shock cardiogénico. Estamos hablando que el médico dice, ya no va a vivir. O sea, sí, yo creo que los médicos que estaban viéndolo pensaron, él no va a vivir, o sea, no puede, no tiene capacidad. Pero usted que conoce la palabra de Dios sabe que Dios avergüenza a los sabios, ¿verdad? Cuando se dicen sabios y dicen, no va a vivir. Sí. Y en este inter le voy a comentar que en el hospital infantil, un hermano mío tiene la especialidad de neonatología. Son los niños aquellos que nacen chiquititos, sí, o que son recién nacidos y los van a checar, pero también esos niños muy chiquititos que nacen de muy poco tiempo, de meses de gestación y de peso. Y hay unos hasta de 600 gramos. Este bebito era muy chiquito, quizá menos de 1 kilo. Y estaba él con un gotero, ¿verdad?, tratando de que comiera. Pasa una doctora, también especialista y con muchas especialidades más. Y al verlo de pasada, le dice, ya déjalo. Ese para mañana ya no está. Pero Dios tiene otra palabra. Y los médicos que lo vieron a usted dijeron, él ya no, lo vamos a hacer que viva más o menos, pero mal no, ¿verdad? Bien no. Sí. Y este bebito salió con 1,2 kilos del hospital, nada más para avergonzar
a la doctora. Y dice mi hermano que pasaba todos los días y decía, ¿todavía está? Y él pensaba, como conoce de Dios, pensaba, pues por lo que tú dijiste, Dios te va a avergonzar. Y ese niño salió del hospital con 1,2 kg. Así usted, ¿qué le decían a sus familiares? Bueno, ya cuando en Monterrey realmente no se hacían comentarios, salvo que necesitaba el trasplante. Tanto a mi familia como a mí, pues nos prepararon para efectos del trasplante, me llevaron gente trasplantada, me llevaron al lugar donde me iban a conectar a un corazón mecánico, en lo que se conseguía un donador, pero también iba a ser difícil, a pesar de que supuestamente hay frecuencia de donaciones, iba a ser difícil porque tenía que ser un donante de mi estatura, de mi peso, sano en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces iba a ser difícil, por lo tanto, pues me dieron de alta para que yo me desafanara del ambiente hospitalario y viniera a Victoria para arreglarme la dentadura, porque no debía traer amalgama metálica. Y bueno, ya para entonces ya me habían revisado todos los demás órganos, todo estaba bien, menos el corazón. Lo único que me recomendaron fue que me cambiara las amalgamas, pero el pronóstico era muerte súbita, entonces prácticamente me estaban mandando acá a Victoria pues a morir. ¿Sí? Sí. Y me dieron 15 días para que yo regresara. Sí, y les dan ese tiempo porque dicen, bueno, en cualquier momento él con un esfuerzo o un estreñimiento, así voy a hablar tan claro, ¿verdad? Sí. Ahí queda. Resulta que una amiga de nosotros, ¿verdad? Nos hace, le hago una invitación, ¿verdad? Sí. Le hago una invitación, viene un evangelista sudafricano. Sí. Y entonces, bueno, pues viene en una campaña de sanidad y pasa el primer día y ya dice el ingeniero Cerda aquí, ¿verdad? Y entonces, oiga, ingeniero, puede venir, mire, yo me acuerdo que cuando usted contesta el teléfono está agitado, como si viniera de correr. ¿Y cuántos metros había que caminar desde donde usted estaba al teléfono? 3 metros. 3 metros, sí. Es un cuarto pequeño, es 3 metros. Un espacio, sí. Es un espacio pequeño. Y dice usted, no creo poder ir porque mire, etcétera. Bueno, pues cuando yo me quedo sin insistir, Dios usa a otra persona, ¿verdad? Y viene a visitarlo. Y usted le dice, no, si ya me dijeron que fuera a tal lugar, pero... Y le dice, vaya, ¿verdad? Yo me voy a comunicar con ella y usted, me acuerdo mucho que estaba haciendo mucho calor. Yo creo que había sido junio, julio, agosto. Mayo. Mayo, y era caluroso, muy caluroso. Fue el mes de mayo. Y en mayo resulta que le digo, tráigase una toalla, agua y camínele, porque estábamos a la intemperie en esta iglesia. Pero Dios hizo un milagro. Platícame su experiencia desde llegar a un lugar donde usted jamás había entrado. Bueno, previo a venir acá, después de que recibí su llamada, al día siguiente yo hice el intento de caminar más de 30 metros y lo logré, tanto de un lado como el otro. Prácticamente caminé 200 metros. Y entonces ahí fue cuando dije, bueno, pues yo creo que ya la voluntad de Dios se está moviendo a mi favor. Y entonces fue cuando llegó esta amiga que le dije, pasó esto y esto y esto, y yo dije que no, porque no podía caminar, pero ahorita acabo de hacer el cale y sí puedo. Entonces, bueno, ya se arregló todo esto, entonces ya me trajeron de la noche acá y pues sí fue un esfuerzo el caminar desde el estacionamiento hasta acá. Y bueno, para mí todo fue nuevo porque era la primera vez que yo asistía a una congregación cristiana. Todo. A una campaña de sanidad más. Sí, no, todo diferente. Sí. Y ya cuando hicieron el llamado para oración, yo pasé, me hicieron una oración junto con muchos, eran yo creo que 1000 o más. Sí. Y fue nada más así de pasadita. Bueno, pues yo ahí no sentí nada, ¿verdad? Y todo el mundo se empezó a retirar a sus lugares y yo ahí me quedé parado porque pues necesitaba que me movieran.
Pero ya cuando los pastores terminaron, se regresaron acá conmigo y volvieron a orar por mí, ahí ya cuando impusieron su mano acá en el corazón, yo empecé a sentir un calor en las corvas, Sí. como si estuviera el mofle de un carro Sí, prendido, pero- sentí mucho calor y después sentí una sudoración tremenda. Y ya después me llevaron una silla y ya empecé a descansar. Y ya para cuando nos íbamos a ir, que ya era casi la medianoche, porque pues por la misma situación que yo estaba viviendo, por efectos preventivos, me recomendaron que no saliera junto con todos los demás porque podía caer, en fin, todo eso. Entonces esperé hasta que prácticamente todo el mundo se fue, pero ya para cuando se llegó ese momento yo me sentía pues como crudo, vilmente crudo, y tenía... La gente le va a tener que preguntar, ¿y cómo, ingeniero? Sí. Bueno, pues muy con sed, con hambre, con malestar y a la vez, ¿verdad? Sí, entonces, pues yo sentía esa necesidad, ¿verdad?, de consumir algo. Yo tenía el antojo de un taco de carne asada y de una bebida muy, muy helada. Y sí, dimos con un lugar donde, pues la orden eran tacos de fajita, la orden era de 4 y el refresco pues estaba bien helado. Yo no podía comer, doctora, yo tenía que darle vuelta al bocado 30 veces para poderlo pasar y era un bocado chiquito. Pues ahí me comí los 4 tacos que para mí eran como mantequilla, sí, ¿verdad? Entonces ese fue la primer señal de que yo ya había recibido... Algo diferente. Sí, algo diferente. Cuando regresa a Monterrey, ¿se sorprenden los médicos? Sí, o sea, 10 días después de la oración, yo regreso a Monterrey y estando sentado en la sala de espera, de frente hacia los elevadores, pues ahí todos los que me conocieron, las enfermeras, los técnicos, los camilleros, todos iban y me saludaban, las enfermeras me daban el beso y me abrazaban y todos muy contentos, ¿verdad? Como diciendo, ¿lo logró? ¿10 días? No, pues yo no sé si Pues ellos, sí. ellos lo sabrían, ¿verdad? Sí. Pero ellos notaban algo diferente en mí. Y ya cuando salieron los médicos del elevador, donde me ven, me dicen, ahorita lo vamos a recibir. Pues era un grupo de médicos comandado por el jefe del área de cardiología ahí del hospital, con el arritmiólogo, el especialista en trasplante, en fin, Sí. el internista, todo eso. Ya cuando me recibieron, lo primero que me dijeron es de que qué me había hecho, porque pues yo era otro, no era el mismo que me había ido, y que habían estado platicando de cómo, nomás sin cruzar palabra conmigo, nomás en lo que me habían visto, si me daban la oportunidad de probar por medio de la rehabilitación, pero como quiera teniendo el trasplante del corazón vigente, ¿verdad? Y bueno, pues yo les dije que estaba en manos de ellos y que lo que decidieran. Y mandaron traer un especialista que me hizo las pruebas. Y ese día, en la tarde que me hizo la prueba, me citó para el día siguiente, pero ya sin medicamento y en ayuna. Y bueno, fui al otro día y ya después de la prueba me dijo que sí, que calificaba para rehabilitación. ¿No para trasplante ya? No, para Ya no. rehabilitación, sí. En ese inter de que ya le dijeron, bueno, pues hay algo aquí, pero yo me acuerdo que los médicos se sorprendían. ¿Qué estás haciendo o qué pasa, verdad? Porque el tejido del corazón no se regenera. Y luego ya lo dieron de alta de allá también, ni Sí, siquiera. yo tenía que estar en rehabilitación por 6 meses, tenía Sí. que estar yendo cada semana a rehabilitación y tenía que llegar a una calificación de 10 y para el mes y medio yo ya califiqué con el 12, Sí. entonces me dieron de alta, Ajá. pero seguir con un tratamiento, ¿verdad?, de mantenimiento y tenía que estar yendo cada mes a chequeo, a control. Después ya fue cada 6 meses. En una de esas idas, el médico de allá me dijo que tenía que decirle qué era lo que yo estaba haciendo, Ajá. porque estaba muy bien. Entonces yo le dije al doctor, le dije, mire, pues como lo que me dicen que debo comer, me tomo el medicamento a la hora que dicen que debo tomármelo. Ajá. Si es a las 8, es a las 8, nada que antes, ni 5 minutos, ni después, Nada, nada, sí. a las 8, con esa precisión.
Dije, hacer el ejercicio que me recomendaron, le dije, y sobre todo fe. Y dice el doctor de allá, dice, pues sí, dice, un poquito de todo, ¿verdad? No, le dije, yo tengo fe en el medicamento, tengo fe en lo que como, tengo fe en el ejercicio y sobre todo, le dije, tengo fe en Dios. Y ya su respuesta fue, dice, sí, dice, es verdad. Dice, ese es lo que le hace falta a mis pacientes, dice, porque realmente solamente usted y otro paciente, dice, son los que se han logrado, por decirlo así, dice, y tienen el factor común, la fe en Dios. La fe en Dios. Eso fue, yo creo que fue el ingrediente principal en usted. Y a partir, Dios no solo cambió su corazón físico, porque yo estoy segura que hizo un trasplante. Dios hace milagros creativos, ¿verdad? Sí. Y regenera y hace cosas. Hemos visto brazos nuevos, hemos visto cómo los pies se crecen. Tenemos el conocimiento de una persona que no tenía pie y al decirle que por fe metía al pie al zapato, se le forma. Sí. Y eso es, yo creo, estoy muy segura, y lástima que no tengamos tanto tiempo, pero estoy segura de que Dios puso su corazón nuevo, tanto espiritual como físico, porque usted ahora habla de Dios, comparte de Dios, y bueno, pues si quiere comentarnos en unos 2 minutos qué es lo que... No alcanzamos a decirlo todo, ¿verdad? Todo lo que Dios hace con usted. Mire, yo creo que Dios empezó a actuar en mí a partir de que yo recibí el plan de salvación. Ya después de que yo fui dado de alta y que pude venir a dar mi testimonio y que empecé a leer la palabra de Dios, a estudiarla, empecé a comprender, empecé a tener un nuevo entendimiento. Y entonces me di cuenta, ¿verdad?, que desde el momento mismo en que uno recibe la salvación, recibe también uno sanidad. Y entonces esa sanidad hay que mantenerla, y se mantiene siéndole fiel a la palabra de Dios. Ajá. Y ahora no solo la practica, sino ahora la predica. Sí, también, o sea, la Biblia contiene ciertos ordenamientos independientes a los mandamientos, donde dice que no solamente hay que ser oidores de la palabra, sino que debemos ponerla por obra. Y realmente, pues Dios a mí me ha favorecido mucho y me ha puesto en un medio en el que yo puedo hacer partícipe, ¿verdad?, de mi testimonio y a la vez de transmitir la palabra. Y de aquí en adelante lo que Dios diga, o sea, Dios, donde diga, como diga, y todo lo que Él diga, porque si nos separamos, dice la palabra de Dios que nada podemos hacer. Sí, así ¿verdad? es. Así es. Bueno, yo sé que su familia le ha compartido amistades, amigos y a miembros de la comunidad también. Entonces, lo felicito mucho. Lo felicito. Muchas porque gracias. Estaba viendo ayer en una revista que dice que Sylvester Stallone se acaba de convertir a cristiano. Sí. Y yo dije, ¿él? Y Dios me dijo, ¿y tú? Y le dije, sí. Sí, no me tengo que asombrar, le dije a Dios, porque si me cambiaste a mí, ¿verdad? En lo que me interesaban otras cosas y lo superfluo y todo eso. Y resulta que hubo un cambio, no como yo quisiera, ¿verdad? Dice que prosigo a la meta. Entonces, Señor, ¿por qué me voy a admirar que Sylvester Stallone haya recibido a Cristo si Él está diciendo que hay que predicarlo? Y entonces Él está en un medio donde yo jamás voy a estar. Sí. Y Él va a alcanzar esas personas que yo no voy a alcanzar. Y le di gracias a Dios porque me dijo, ¿verdad?, que no me asombrara. Entonces, nos asombramos en cierta forma por el testimonio, como médico, ingeniero, como médico, porque realmente cuando usted habla de shock cardiogénico, de 2 paros, con un 50 y luego con un 20, realmente es un milagro. Lo felicito. Le agradezco mucho que haya estado aquí. Muchas gracias. Y porque haya aceptado dar su testimonio, que es para todos un ejemplo de vida sobre todo. Y a usted que está ahí, que le han dicho que ya no hay remedio para sus enfermedades, vea que usted, como dice el ingeniero, Dios sana, salva y prospera. Sí. ¿Verdad? Porque así dice, estoy sano, salvo y prosperado. Y la gente lo lee. Y usted lo comparte y la gente le cree. Sí, entonces, ¿cómo nos van a creer? Pues teniendo
el ejemplo de vida, porque si entonces hablamos una cosa y decimos otra y nos comportamos diferente, no somos creíbles, ¿verdad? Sí. Le agradezco mucho, ingeniero, y a usted lo espero en otro programa. Espero que este programa haya sido de gran bendición y ayuda para usted. He tratado de traerle los mejores especialistas que pueden hablar el tema que a usted le interesa. También los expertos en otro tipo de temas preventivos, curativos, personas que tienen mucha experiencia en tratar asuntos psicológicos, pero sobre todo personas que pueden hablarle a usted de Dios, porque hemos de decir lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Este programa está hecho para usted, para que usted tenga conocimientos básicos de medicina. Pero sobre todo le estamos hablando acerca de Jesucristo para entronarlo a Él en su gloria como nuestro Señor y Salvador. Cada vez que nosotros terminamos este programa, le invitamos a que haga una pequeña pero poderosa oración para acercarnos al Padre. La palabra de Dios nos dice en San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. Hechos quiere decir que nos vamos a ser hijos de Él, amados por Él y protegidos por Él. Hagamos una pequeña oración como esta. Padre Celestial, perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, reconozco que Jesucristo murió en mi lugar, fue a la cruz, perdió su vida, pero ganó la humanidad. Y hoy está vivo y lo reconozco como mi Señor y Salvador. Y si usted hizo esta oración, usted tiene ahora directamente otra situación delante del Padre. Dice que nosotros cada vez que un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Yo lo voy a esperar en otro programa. Le traeré más temas de salud que a usted le interesan y Dios le bendiga.